Buenas tardes, gracias por estar en sintonía en Noticiero Hechos. Iniciamos una semana más, hoy día lunes 29 de junio del año 2020. Gracias por estar siempre pendientes de nosotros, de los hechos de las últimas horas. Tenemos noticias nacionales e internacionales, lo que usted necesita saber. Saludamos a Célida Magaña. Célida, buenas tardes. Muy buenas tardes, Raúl, amigos televidentes. Como siempre, un gusto poderles compartir la información, lo más destacado, lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Desde ya la invitación para que se queden con nosotros. Vamos a iniciar con nuestros titulares para esta entrega informativa. El Salvador registra 6.173 casos de COVID-19 y 164 personas fallecidas a causa de la enfermedad. Solo en las últimas 24 horas se detectaron 239 contagios. La reapertura de la economía ha multiplicado los casos de coronavirus en El Salvador, aseguró hoy el ministro de Trabajo. El gobierno analiza echar a andar la siguiente fase. La Asamblea Legislativa discute la nueva propuesta de ley de emergencia enviada por el Ejecutivo. Han citado a médicos y expertos para evaluar qué tan viable es otra cuarentena de 15 días. Este año no habrá PAES para los estudiantes de educación media. Le contamos cómo será evaluado el aprendizaje de los alumnos. En el mundo, los casos de coronavirus superaron los 10 millones y hay más de 502.000 muertos. Estados Unidos, Brasil y Rusia son los países más afectados. Iniciamos esta emisión saludando a los equipos de Noticiero Hechos. Vemos en pantalla a Carla Góchez, que nos va a hablar en unos minutos acerca de la reunión que se está desarrollando en este momento en la Asamblea Legislativa de la Comisión Política con distintos sectores que están analizando la propuesta del gobierno de una nueva cuarentena. Antes nos estaremos enlazando con Marcela Rivera, que nos tiene importante información. Y también tenemos en pantalla al periodista Luis López, y es que el sector transporte de carga continúa experimentando problemas referente al ingreso de productos y poder llevar de un país a otro. Referente al ingreso de productos y poder llevar. La ministra de Educación informó que durante este año no se tendrá prueba PAES, esto por las afectaciones que se tienen producto del COVID-19. Veamos. Este año ha sido atípico tanto en la forma de enseñanza como de evaluación, debido a que la pandemia obligó a muchos rubros a tomar medidas para evitar contagios de coronavirus. Y es que en este 2020, según la ministra de Educación, los estudiantes no se someterán a la PAES, sino que será a través de otro mecanismo en el que se evaluarán cuáles son las afectaciones que han tenido los estudiantes debido a la pandemia. Vamos a hacer una evaluación porque la ley nos manda. Esa es la primera razón, la ley nos manda a hacer una evaluación. Segundo, porque es importante evaluar. Es importante evaluar qué tanto hemos sido eficientes en la transmisión de los aprendizajes con este nuevo enfoque multimodal y también cuánto ha afectado la pandemia a los alumnos, no solamente en la parte académica, sino también en la parte psicoemocional. También sostuvo que aún no se tiene una fecha definida para retomar las clases presenciales y que dependerá del Ministerio de Salud. Lo que sí se va a mantener es la enseñanza a través de diversas plataformas. La Franja Aprendamos en Casa de Canal 10, Radio Nacional. Vamos a seguir actualizando nuestras guías didácticas a través del micrositio del Ministerio de Educación. Vamos a imprimir estas guías para todos aquellos alumnos que no tienen cómo imprimirlas, se las estamos llevando a sus casas. La titular de Educación asegura que las entregas de computadoras a docentes se continuarán. En la primera fase serán 9.000 para que los maestros puedan hacer el curso de Google Classroom. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.
Y la fase 2 de la reactivación económica dependerá de la evolución de la pandemia y de lo que pueda dictaminar el Ejecutivo. Así lo aseguró el ministro de Trabajo, Rolando Castro. Ante el aumento de casos de COVID-19 es incierto si El Salvador pasará a la fase 2 de la reactivación económica planteada por el Ejecutivo para el próximo 7 de julio. Obviamente, el abrir la primera fase de la economía ha significado un tema exponencial y se ha multiplicado la cadena de contagios que existe y ustedes son testigos. Está haciendo un análisis la instancia correspondiente como el Ministerio de Salud y todo el equipo multidisciplinario que tiene el presidente. No puedo adelantar, ni confirmar, ni descartar la segunda fase. Eso pasa por un equipo multidisciplinario que hace las evaluaciones correspondientes. En esta fase se permite la apertura de centros comerciales, restaurantes y cafetines con restricciones, salir a caminar, industria del plástico, papel, cartón, entre otros, incluido el sistema de transporte público. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, se mantiene preocupante, ya que a su juicio, este sector puede ser foco de infección. Y en el caso del sector transporte, imagínense cómo se nos ha disparado en este momento. ¿Qué va a pasar cuando ya nuestros trabajadores viajen en los buses, microbuses? Es una situación bastante complicada, pero de todas formas, repito, pasa por un análisis multidisciplinario del gabinete. El titular también informó que como gobierno están priorizando la salud de los salvadoreños de la tercera edad y con enfermedades crónicas. Hasta el momento no se pueden incorporar a las actividades productivas. Podrán incorporarse en su debido tiempo, producto de un análisis que también el Ministerio de Salud haga y que hayamos debilitado tanto la fuerza viral en el país y nuestros sectores estén ya un poco más protegidos y no vulnerables como en esta condición. A la vez que se mantienen vigilantes de las suspensiones de contratos y despidos de empleados, Castro dice que ya se instaló una mesa de diálogo con los empresarios, pero de no llegar a un acuerdo, procederán a las demandas. Actualmente hay cerca de 14.000 denuncias de esta índole en el Ministerio de Trabajo. Ya tenemos identificadas quiénes son las empresas y en el marco de quiénes son las empresas se les ha mandado ya una convocatoria para instalar la mesa. Y va a consistir la primera fase en diálogo, entendimiento, negociación para devolver a todos los trabajadores su empleo y todos los derechos adquiridos y que se le han vulnerado en este momento de pandemia. El funcionario también destacó que los protocolos de bioseguridad en todas las empresas están funcionando. Sin embargo, la mayor parte para evitar el contagio del nuevo coronavirus es responsabilidad de todos los salvadoreños en acatar las medidas sanitarias. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Bueno, y continuamos con más información de este día. La Comisión Política de la Asamblea Legislativa inició este día un proceso de reuniones y consultas para estudiar la propuesta presentada por el gobierno para que se apruebe un régimen de excepción. Esto de acuerdo al Ejecutivo para disminuir los contagios del COVID-19. Carla Goches con los detalles. Adelante, Carla. Buenas tardes. La Comisión Política se ha reunido con diversos sectores para analizar la propuesta que ha hecho el gobierno para que se apruebe un nuevo régimen de excepción de derechos fundamentales durante un periodo de 15 días, esto ante el incremento de casos de COVID-19 en el país. Escuchemos parte de las declaraciones de los funcionarios a continuación. Pero si viene el ministro de Salud, va a venir a decir lo que se siente, lo que se vea, si lo hizo en 4 veces, la vez pasada o en 6 veces, y al final los diputados lo que hicieron es hacer lo que ellos querían y no lo que el ministro pidió, como les explicó la forma y la metodología en que el virus incuba en una persona y no le escucharon. Entonces aquí estamos viendo pues de que ojalá no se monte otro show que lo que pierde es el pueblo, más vidas, más gente contaminada. El diputado Norman Quijano dice que las medidas deben ser focalizadas en municipios de mayor contagio. Porque no planifica bien, yo creo que una cuarentena a nivel nacional no es conveniente, debería ser focalizada donde hay mayores casos de contagio, tener un cerco sanitario y seguir ahí los rastros que deja la persona que se contagia.
Estos son algunos de los puntos que se seguirán estudiando hasta el día miércoles 1 de julio, tal y como lo ha dicho el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce. Esta es la información que tenemos hasta este momento. Regreso a la señal. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carla. De hecho, los representantes o quienes han asistido este día son organizaciones sociales, además gremios de médicos, a sentar postura referente a esta propuesta que ha presentado el gobierno, y se espera que durante toda esta semana sea de consulta de distintos sectores, e incluso han invitado a funcionarios de gobierno para que asistan a la asamblea. Vamos a esperar si en los próximos días o durante esta semana asisten los funcionarios. Continuamos con más. Y representantes del gobierno sostienen que no se ha contemplado una propuesta de ley que incluya cuarentena después de la reapertura en cada fase económica. Vamos a enlazarnos con Marcela Rivera, que nos tiene más información al respecto. Marcela, buenas tardes. Y la comisionada presidencial Carolina Recinos dijo que ellos mantienen la propuesta presentada a la Asamblea Legislativa de implementar un estado de excepción durante 15 días. Veamos el siguiente reporte. La propuesta presentada por el gobierno no contempla 15 días de cuarentena entre cada fase de la reapertura económica, asegura la comisionada presidencial Carolina Recinos. Sin embargo, esperan que los diputados aprueben la propuesta para el combate del coronavirus, que consiste en un solo régimen de excepción por 15 días, que contempla la restricción en la libertad de circulación, derechos de reunión e inamovilidad de residencia. Nosotros ahorita nos encontramos en fase 3, pleno contagio de coronavirus, sin herramientas para poder hacer cuarentenas o medidas más rigurosas que permitan que se corte la cadena de contagio. Y ante eso, como nos han quitado las herramientas y no podemos, el presidente para el coronavirus le han quitado hasta la facultad de declarar emergencia, entonces está presentando esa medida. Recinos sostiene que la segunda fase de la reapertura económica estará sujeta al comportamiento del virus en el país, es decir, del incremento de los casos. Es un análisis que viene dado por el Ministerio de Salud. Sí, y esto lo anunciamos desde siempre. El prerequisito para continuar, en este caso con la fase 2, es que funcione la fase 1, que los contagios no se disparen, que tengamos la capacidad de poder atender. Estamos perdiendo muchas personas valiosas. La funcionaria dijo que los pacientes que se encuentran actualmente en el Hospital El Salvador son los que requieren de cuidados intensivos y que son referidos por especialistas. No es como los hospitales del resto de la red, que vos podés llegar y tenés otro tipo de enfermedades o podés llegar con los primeros síntomas del coronavirus. El Hospital El Salvador es la reserva estratégica que tiene nuestro sistema de salud para poder recibir a aquellas personas que ya necesitan cuidados intensivos. También reiteró el llamado a la población a mantener las medidas sanitarias para evitar más contagios. Cabe destacar que las autoridades ya contabilizan más de 6.000 casos confirmados por coronavirus acá en el país, de los cuales más de 2.000 se encuentran activos y 164 personas han perdido la vida por el COVID-19. Este es mi informe. Muy buenas tardes, Marcela, gracias por tu reporte. Seguimos hablando de este tema porque el ministro de Salud, Francisco Alaví, también se refirió a la fase 2 de la apertura económica y también del incremento de casos de COVID-19. ¿Qué dijo? Se lo presentamos a continuación. Yo creo que todos estamos viendo lo complicado que está el país. No sería prudente. Vamos, las herramientas jurídicas que se le han quitado al Ministerio de Salud no deberían de haber sucedido. Son las declaraciones del titular de Salud, Francisco José Alaví, al preguntarle si El Salvador podría pasar a la segunda fase de la reactivación económica, tomando en cuenta que desde la semana anterior a diario se reportaron más de 200 casos de COVID-19. No podemos aperturar más la facilidad, porque eso va a conllevar a más exposición, y más exposición va a conllevar a mayor casos complicaciones y a mayor caso de letalidades. El funcionario asegura que es necesario tomar la medida de confinamiento, tal como se implementó desde mediados de marzo de este año. Lo más importante hoy por hoy es volver a las medidas que van a limitar la transmisión. Y la transmisión no se limita con palabras. La transmisión se limita con hechos, y los hechos son disminuir la exposición de la población, y eso significa volver a las áreas
con confinamiento o cuarentena para garantizar de esta manera disminuir esa facilidad de transmisión y por ende disminuir la cantidad de casos que van en incremento. Además de buscar otros modelos de reapertura económica que se adopten a la cultura y a la realidad de la pandemia, El Salvador suma más de 6.000 casos confirmados de la mortal enfermedad. Necesitamos hacer modelos en los cuales se implementen cuarentenas, que son confinamientos, se limita la transmisión, luego se da una apertura en base a indicadores de salud. Cuando vemos que los indicadores de salud reportan aumento de los casos confirmados, aumentan la cantidad de casos fallecidos, uso de camas hospitalarias, pues nuevamente iniciamos una cuarentena para poder regular, y eso mantiene una estabilidad, lo que le da al sistema de salud la capacidad de poder manejar los pacientes. Pero los resultados de cualquier medida implementada es responsabilidad de los salvadoreños. El aumento es evidente, por ende el titular de salud establece que es urgente que al gobierno se le doten todas las herramientas para combatir la COVID-19. Ningún sistema de salud es suficiente si toda su población está contagiada de COVID, y en ese sentido no me parecería prudente. Desgraciadamente se le han quitado las herramientas para poder decidir si esto se realiza o no. Yo creo que los diferentes sectores, especialmente los que están de lleno en el manejo de la pandemia, debemos de ser muy responsables y sobre todo de hacer lo necesario para limitar la transmisión de persona a persona. Recordemos que desde la segunda quincena de este mes El Salvador no cuenta con una norma jurídica ante la pandemia del COVID-19. El roce de poderes entre el Ejecutivo y Legislativo ha sido evidente a tal grado de intervenir la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Ala, se muestra preocupado ante el creciente número de casos de COVID-19 durante los últimos días. Además, él pide de manera urgente una ley de emergencia que pueda restringir la movilidad y así evitar más contagios, además de un consenso de parte de la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo ante la pandemia del coronavirus. Se percibe ya un gran aumento de contagios y ese aumento continuaría de un modo vertiginoso si no hay una ley de emergencia que proteja la vida de las personas, restringiendo la movilidad innecesaria y regulando debidamente las actividades necesarias. Por el bien de todos, les pedimos de la manera más respetuosa a las autoridades del Estado, tanto al Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo, que mediante un diálogo positivo y movidos por el único interés de proteger la vida de los salvadoreños, lleguen al acuerdo de aprobar la ley de emergencia nacional que más convenga a todos. Vamos a ver el siguiente tema sobre el impacto en la salud mental ocasionada por la pandemia del COVID-19. Ese es el nombre de un estudio realizado por una universidad privada sobre cómo afecta psicológicamente a los salvadoreños el coronavirus. Veamos. Un estudio que se realizó en la Universidad Gerardo Barrios en más de 1.000 personas determinó que el 46% sufre problemas para conciliar el sueño en medio de la pandemia, mientras que la desesperanza fue un factor que predominó en el 72%. Además, el 62% dijo que presentaron cuadros de nerviosismo y un 57% dijo que sentía impotencia ante la COVID-19. ¿Pero qué hay que hacer para disminuir esos estados? La psicóloga Cindy Chafoya nos explica. Es recomendable que 2 o 1 hora antes evitemos el contacto con dispositivos electrónicos tales como tablet, como smartphones, como teléfonos en sí, que puedan estarnos afectando nuestra segregación de la hormona de la melatonina, que es la hormona que nos ayuda a conciliar el sueño. Revisemos si estamos sobreinformándonos, ya que esto genera niveles de ansiedad. Lo recomendable es que mejor utilicemos la mañana o al mediodía para informarnos. O igual, si realizamos alguna rutina de ejercicios, es preferible que la hagamos durante las horas de la mañana. Personas a las que preguntamos confirmaron que sí han tenido problemas para dormir, pero también algunas buscan contrarrestar esos efectos negativos de la pandemia con actividades familiares. Que le hacen al coronavirus
Y eso afecta a muchas personas. Muchas veces sí, pérdida de sueño, pensando que de un momento a otro puede llegarle a uno esta pandemia, ¿va? Pero ¿siente temor? A veces, por eso es que a veces uno no sale. Nos hemos sentado en familia, quizás no tan cerca, porque igual va. Pero esto tiene que pasar de una u otra manera. Tiene que uno salir adelante. ¿Han hecho esos esfuerzos de salud mental entre todos? Sí, cabal, así es. Porque si uno se encierra en el miedo, nunca va a salir. Es la verdad. La razón que uno está como con miedo de que uno sale y con temor, ¿verdad? ¿Esto no le quita el sueño a veces? Posiblemente por rato uno se pone a pensar en eso, que qué va a pasar, pero está pendiente uno de eso. La curva de contagios del COVID-19 va en aumento, pero junto a la pandemia hay otra problemática como la salud mental de los salvadoreños. Este tipo de indagaciones sirven para que las autoridades busquen una forma de atender los efectos colaterales del coronavirus. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Por cierto, seguimos hablando de encuestas y de una que se ha dado a conocer este día de Sid Gallup, que fue hecha a 1.200 salvadoreños y que revela que el 95% de la población aprueba las acciones que está realizando el presidente Nayib Bukele y su gobierno para enfrentar la pandemia del COVID-19. 4 de cada 5 personas encuestadas opina que está haciendo un muy buen trabajo y el 15% opinan que lo hace bien. Las acciones para luchar, para disminuir el impacto del COVID-19 también se ven reflejadas en la aceptación que la gente tiene de las medidas sanitarias que el gobierno ha impuesto. La gran mayoría está de acuerdo y las califica de positivas de acuerdo a esta encuesta que se ha dado a conocer este día. Y si la gripe te va muy mal, toma Sudagrip, que tiene una familia de antigripales y posee elementos necesarios para aliviar esos síntomas de la gripe y poder descansar. Sudagrip lo puedes encontrar en farmacias, tiendas y supermercados de conveniencia más cercano. La vida es mejor sin gripe. Un producto de Laboratorios Pail. Por cierto, vamos a revisar los datos de COVID-19 de acuerdo a la última actualización del sitio oficial del gobierno, y es que se contabilizan 6.173 casos confirmados, pero también hay 6.390 casos sospechosos, es decir que hay más casos sospechosos que los confirmados, algo que no había pasado durante este conteo que se va realizando. Además, se contabilizan 3.648 recuperados y 164 personas que ya lamentablemente fallecieron. Además, hay 347 personas en estado grave y 172 en estado crítico. Además, 86 niños están contagiados de coronavirus de acuerdo a la actualización que se tiene de esta tabla. Además, hay que agregar que se contabilizan 3.648 recuperados, tal como se los manifestaba. Aparte de los 86 niños contagiados, hay 179 adolescentes también con COVID-19 y también 158 personas arriba de los 80 años de edad. Los municipios más afectados, principalmente el departamento más afectado es San Salvador, pero los municipios, los 3 más afectados hasta este momento son la capital, San Salvador, con más de 1.000 casos, tiene 1.072. Luego tenemos a Soyapango con 445 y Mexicanos con 279 personas afectadas por COVID-19. Y cada vez nos llegan más solicitudes de donantes de plasma. En este caso le presentamos los siguientes casos. Si usted es un paciente que se ha recuperado de COVID-19 y tiene la voluntad y la posibilidad de hacer el donativo, por favor, póngase en contacto. Está requiriendo el paciente Jaime Méndez. Usted se puede poner en contacto al número de teléfono 7941-9350.
También le presentamos este otro caso. Se trata de Mauricio Enríquez. Él requiere un donante de plasma, también del tipo BRH positivo. Usted puede llamar al número 7563-8903. Y además, Santiago López necesita donación del tipo A positivo. Él se encuentra en este momento ingresado en el Hospital Rosales, así que para ponerse en contacto con sus familiares, usted puede llamar al 7744-5523. Recuerde que hay muchas personas en este momento luchando por su vida en diferentes centros hospitalarios. Si usted es un paciente recuperado de COVID y puede donar, por favor, póngase en contacto. Y también informamos que si no logró obtener o no logró copiar esta información que le acabamos de proporcionar, también se encuentra disponible en nuestras plataformas de redes sociales de Noticiero Hechos, en Facebook, Twitter e Instagram. Están publicados todos estos números, nos busca como Noticiero Hechos, ahí se encuentran los números telefónicos y también el llamado a la población. Si conoce a alguien que necesite donante de plasma, nos puede hacer llegar esa información a las mismas redes sociales. Vamos a un corte y ya regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. En toda Centroamérica siguen las dificultades para los transportistas de carga debido a diferentes restricciones migratorias. Vamos a enlazarnos en este momento con el periodista Luis Alberto López, que ha investigado sobre el tema y nos tiene más información. Adelante, Luis, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, continúan los problemas de tránsito migratorio para los transportistas de carga pesada a nivel centroamericano. Y ahora se ha agudizado con los transportistas que van de El Salvador hacia Guatemala y de Guatemala hacia El Salvador. De eso hablamos con uno de los representantes de la Asociación de Transportistas de Carga. Escuchemos. El sindicato de pilotos de Guatemala del transporte pesado van a solicitarle a las autoridades guatemaltecas una reciprocidad para transportistas salvadoreños en tres condiciones. Uno, aplicarnos 72 horas en Guatemala cuando Guatemala tiene 90 días para que nosotros trabajemos libremente. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Segundo, que nos pongan una multa de $500 en Guatemala al transportista que no logre salir de su territorio en las 72 horas, igual que El Salvador hace con los guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses, porque Costa Rica estamos hablando de otros 5 pesos. Y tercero, que no van a permitir que camiones salvadoreños entren vacíos a Pedro de Alvarado con destino a ir a recoger cargas a Ciudad Hidalgo, frontera México-Guatemala. Ya esas 3 condiciones que nos pone, ya es para hacerle un llamado a este gobierno y en especial al señor director de Migración, que platiquemos, que depongamos, porque de lo contrario, el sector transporte de carga vamos a tener que tomar acciones directamente contra el director de Migración y pedirle al gobierno que destituya al director de Migración, al director de Migración, que lo destituya, porque él ha sido el que ha puesto la restricción para todo el transporte de choferes centroamericanos. Para evitar que esta problemática se complique en el tránsito de carga pesada entre Guatemala y El Salvador, los representantes de los transportistas esperan reunirse con las autoridades de migración de El Salvador. Esta información se la estaremos ampliando en nuestro noticiero de la noche. Hasta aquí nuestro reporte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Alberto López. Continuamos con más información de este día. Las autoridades del Ministerio de Hacienda presentaron una denuncia en la Fiscalía General de la República por evasión fiscal por $5.3 millones. De acuerdo a la información, se trata de una empresa que tiene relaciones con el exterior y de acuerdo al gobierno, lo que se está trabajando en este momento es un plan para disminuir la evasión de impuestos. Vamos a presentar un caso de evasión de un solo año por $5.3 millones.
una empresa que tiene relaciones con el exterior, para la cual también vamos a necesitar el apoyo de los países amigos para terminar de una vez por todas con este cáncer que ha dañado tanto a la sociedad salvadoreña. Vamos a seguir golpeando a los evasores, vamos a seguir golpeando a los contrabandistas, como lo hicimos este fin de semana en bodegas instaladas en Lourdes, Colón, a través de la Dirección General de Aduanas, y vamos a continuar con nuestra lucha del plan antievasión. Este contribuyente que presentamos hoy es solo de un año, son operaciones de un año. Todavía nos falta determinar algunas operaciones de los años que siguen. Y recordemos que el próximo año se realizan elecciones municipales y legislativas. ¿Cómo avanza el calendario electoral? Vamos a enlazarnos en este momento con Inmar Batres, que nos tiene la información. Adelante, Inmar. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral ya tienen sobre la mesa al menos 17 expedientes de denuncias de supuesta campaña adelantada. ¿Qué van a hacer con estos casos? Noel Orellana nos explica. Aproximadamente ya contaríamos con 17 casos. La comisión jurisdiccional estamos trabajando arduamente. Yo formo parte de la comisión jurisdiccional. En un primer momento, las pruebas que se presentan, ¿verdad? Creo que eso es fundamental para admitir cualquier denuncia o cualquier demanda que se presente. Una vez analizado y reúna los requisitos formales principales, ya se acepta como tal y se da el seguimiento correspondiente. En redes sociales, en recortes periódicos, en audios televisivos, en fin, hay varios medios en que se puede probar, en que se puede presentar una presunta campaña adelantada. También el magistrado Orellana nos dice qué pasa si un funcionario pues se prevalece de su cargo para hacer campaña política. El artículo 218 de la Constitución de la República es claro cuando dice que los funcionarios no pueden prevalecerse de su cargo para hacer política partidaria. En esos términos, yo creo de que nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, es explícita en eso. Hay jurisprudencia también ya emanada de la Sala de lo Constitucional en la que prohíbe a los funcionarios prevalecerse de su cargo de cualquier índole para hacer campaña partidaria. Creo que como Tribunal Supremo Electoral, aparte de estar obligados a cumplir con la ley, estamos con toda la voluntad de que el tribunal juegue el papel que la Constitución le mandata. Pero ¿cuáles son las sanciones que el Tribunal Supremo Electoral puede aplicar en estos casos y si se determina que se infringió la ley? Va desde una sanción económica hasta poder inhabilitarlo para poder participar en una campaña. Muy bien, en la información que nosotros le tenemos, le estaremos dando seguimiento a este tema. También Noel Orellana dijo que sostuvieron una reunión con los partidos políticos para hablar de diversos temas, incluyendo las elecciones internas que se realizarían el próximo mes por parte de los diferentes institutos políticos. Regreso la señal al set principal. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Inmar, gracias por tu reporte. Seguimos con más. El ministro de Gobernación, Mario Durán, sostuvo que por el momento no ha contemplado un inicio de campaña electoral debido a la situación de la emergencia que atraviesa el país producto de COVID-19. Esto surge luego que diera a conocer su inscripción como precandidato para la comuna capitalina por el partido Nuevas Ideas. El presidente ha sido muy enfático, nosotros no podemos hacer mítines, eso es lo que expresaba el día de ayer el presidente, y eso está más que claro. Nosotros estamos en medio de una pandemia y nosotros tenemos que ser respetuosos de esta situación. Nosotros tenemos que ser los primeros en dar el ejemplo y lo vamos a hacer de esa manera. Nosotros no estamos ni por cerca imaginando un meeting de Nuevas Ideas, eso no puede ser. Esperaría yo también que los otros partidos políticos hagan conciencia en sus precandidatos para que no lo vayan a hacer también. Nosotros tenemos que hacer el mayor esfuerzo como país para pues salir adelante de este momento que estamos viviendo. Y el Sindicato de Trabajadores de la Corte de Cuentas de la República se concentró en las instalaciones del lugar para hacer un análisis de los 3 años de gestión de los magistrados de la institución. Ellos denuncian irregularidades de los funcionarios. Se han dedicado a perseguir,
a los trabajadores, a perseguir a los miembros de la junta directiva, a hacer actos arbitrarios en contra de los trabajadores, cambiándolos de área, trasladándolos de manera arbitraria sin justificación. De hecho, ya hay demandas y los 3 magistrados están demandados en la Procuraduría de Derechos Humanos, en el Tribunal de Ética, en la Procuraduría General de la República y en el Tribunal del Servicio Civil. Los magistrados actuales de la Corte de Cuentas se han equivocado al interior de la Corte de Cuentas, están dejando una gran deuda al pueblo salvadoreño y a los trabajadores. Por lo tanto, nosotros creemos que hoy que se ha abierto la lista en la Asamblea Legislativa, los diputados deben saber escoger a los profesionales que van a estar al frente de la institución. ¿Congestión nasal? Toma Alerfin en sus 4 presentaciones. Fin a las alergias con Alerfin. Presenta. Vamos a conocer las condiciones del clima para las próximas horas que se espera, y es que de acuerdo a la información de las autoridades tendremos lluvias y además tendremos tormentas de acuerdo a lo que se ha informado, de moderadas a fuerte intensidad en la zona central y occidental del país. Además, ambiente muy cálido en horas diurnas y también fresco por la noche y madrugada. Se espera la disminución de las concentraciones del polvo del Sahara sobre el país, y para las próximas 24 horas existe la posibilidad de hasta un 60% de inundaciones urbanas y crecidas repentinas leves en los ríos. Y bueno, precisamente para seguir conociendo qué podemos esperar para las próximas horas en cuanto a las condiciones del clima, nos estamos enlazando con el meteorólogo David Pichinte. Adelante con el reporte. Buenos días, a continuación presentamos el pronóstico del tiempo para este lunes 29 de junio. Como podemos apreciar en esta imagen de satélite, la mayor parte de la nubosidad se aloja al norte de Centroamérica y al este. Sobre El Salvador tenemos un poco de nubosidad alta que irá disipándose a lo largo de la mañana. Durante esta tarde tendremos el acercamiento de una nueva onda tropical. Sin embargo, el flujo del este, que se encuentra un poco acelerado, limitará las precipitaciones a la zona occidental del territorio, sobre todo en las zonas altas de la cadena volcánica y en la cadena montañosa, con acumulaciones de lluvia que podrían alcanzar entre los 15 y 25 milímetros y en algunos puntos entre 30 y 35 milímetros. Las temperaturas esta mañana han amanecido bastante frescas y cálidas únicamente en la zona costera. Durante la tarde tendremos temperaturas que alcanzarán entre 31 y 33 grados centígrados, en la zona costera hasta 35 grados centígrados y en las zonas de San Miguel y Usulután podría alcanzar entre 36 y 37 grados centígrados, teniendo un confort en su mayoría muy cálido y cálido opresivo únicamente en las regiones marcadas con rojo. También tenemos el polvo del Sahara alojado sobre la zona del Caribe con sus mayores concentraciones ahí, pero sobre El Salvador todavía podría percibirse durante esta tarde algo de turbidez en el ambiente que irá disipándose durante el día de hoy y durante el día de mañana. Esto es todo por el momento en cuanto al tiempo desde el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y seguimos hablando de las afectaciones del polvo del Sahara porque siguen teniendo influencia sobre el país. El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, sostuvo que también afectó la calidad del aire en El Salvador. Además, reiteró el llamado a usar mascarillas para evitar afectaciones respiratorias. La máxima afectación del polvo del Sahara, son afectaciones que vienen, nos traen bastantes desventajas, pues toda la irritación que puede sufrir cualquier persona, sus vías respiratorias, los ojos, pero eventualmente pues va a ir pasando. Hemos tenido una disminución significativa en los últimos 2 días. En la zona oeste de San Salvador tuvimos las máximas concentraciones. Ahora pues estamos quizás a un 60% de lo que teníamos el día sábado, y esperamos que vaya bajando gradualmente. ¿Congestión nasal? Toma Alerfin en sus 4 presentaciones. Fin a las alergias con Alerfin. Presentó. Vamos a una pausa, regresamos en unos minutos con más hechos de las últimas horas.
Fuera de nuestras fronteras también se generan noticias, es por eso que nos vamos a enlazar con Graciela Rajo, que nos tiene la información. Adelante, Graciela, buenas tardes. Iniciamos las noticias internacionales. Latinoamérica continúa siendo el foco de la pandemia del COVID-19, mientras Estados Unidos registra un repunte de casos. Nos vamos a quedar en ese país porque muchos de los estados han dado marcha atrás a la reapertura gradual económica que venían realizando desde el mes de mayo. El gobernador de California ordenó el cierre de los bares de Los Ángeles y otros 6 condados de este estado de la costa oeste de los Estados Unidos debido al fuerte aumento de los casos de COVID-19. El gobernador demócrata Gavin Newsom anunció el 12 de junio que había autorizado la reapertura de los bares californianos. Y otro de los países que ha dado marcha atrás a la reapertura inteligente, tal y como se le llamó en su momento, fue Honduras, debido al incremento de casos de COVID-19. Este fin de semana, el diputado suplente del oficialista Partido Nacional de Honduras murió a causa del COVID-19. El diputado por el occidental departamento de Copán, Rafael Ramiro Arita Rodríguez, falleció en un hospital de San Pedro Sula, al norte del país, donde estaba internado por el SARS-CoV-2 desde hace 10 días. Y es que la situación en Honduras ha empeorado, sobre todo la situación de los hospitales que ya se encuentran en su nivel máximo de atención. El periodista Fer Guevara nos comenta. Adelante, Fer. Ante esta situación, Graciela, te comento rápidamente a ti y a todos los televidentes, las autoridades gubernamentales a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo han tomado la determinación de continuar segmentando la población para que salga a través de su último dígito de tarjeta de identificación a supermercados y gasolineras para abastecerse de alimentos, pero también ha implementado una nueva normativa, que los vehículos circulen a través de su placa de circulación, los vehículos pares que terminan con su placa par e impar. Esto con el objetivo de disminuir también, por supuesto, la circulación vehicular en todo el territorio nacional. Se ha estipulado que 30 municipios en toda Honduras estarían tomando esta nueva restricción. Hoy lunes circulan los vehículos cuya terminación de placa es impar, mañana la par y así sucesivamente, con el único objetivo, como te lo menciono, de poder disminuir los casos positivos de COVID-19. Ante esta situación también lamentable, es muy importante mencionarte que ya hay 1.207 personas que están hospitalizadas, de las cuales 765 se encuentran estables, 57 en unidades de cuidados intensivos y más de 300 están graves de salud dentro de los hospitales. Las autoridades sanitarias continúan anunciando que el sistema sanitario de Honduras está completamente colapsado en torno a la pandemia del coronavirus. Se espera que en las próximas horas las autoridades gubernamentales continúen anunciando más casos positivos, lo que obviamente preocupa la situación hospitalaria en el país, porque algunos centros hospitalarios, valga el juego de palabras, mantienen unos cupos limitados de personas. Y cuando las personas llegan a ser atendidos en estos centros asistenciales, pues los cupos lastimosamente pues se han terminado. Graciela, este es el informe que te puedo brindar en vivo a esta hora. Yo retorno contigo a estudios principales. Muy buen día. Fer, muchísimas gracias por tu reporte. Vámonos ahora hasta Guatemala, que va a continuar con las medidas restrictivas, tal y como lo manifestó este fin de semana el presidente de la República, Alejandro Yamatei, en cadena nacional. La curva de contagios de COVID-19, lejos de aplanarse, va en aumento. Se reportan 727 decesos y 16.930 casos confirmados, tras reportar 21 muertes y 533 nuevos contagios en las últimas horas. Los 21 fallecidos del último día, 18 hombres y 3 mujeres, tenían entre 35 y 87 años, según la actualización del Ministerio de Salud. El sábado a las 6 de la tarde queda cerrado el país hasta el lunes a las 5 de la mañana, tal y como ha venido sucediendo en las últimas 2 semanas. La policía será muy drástica en estar velando porque efectivamente se cumpla con esta limitación de conducción interdepartamental. Bien, esas eran parte de las palabras del presidente de la República de Guatemala, Alejandro Yamatei, y nos vamos a ir hasta Sudamérica, específicamente hasta Perú, lugar donde la pandemia del COVID-19 ha matado a 9.135 personas y ha causado 276.000 personas contagiadas. Según expertos, la enfermedad está en descenso, aseguró el gobierno, para justificar que Lima y más de la mitad del país pongan fin al confinamiento obligatorio de 107 días el 30 de junio.
El ministro de Salud rechazó pecar de optimismo o ceder a críticas empresariales para reabrir la economía, que se desplomó 13% en los primeros 4 meses del año. Y es que cada vez son más países que comienzan a aliviar las medidas restrictivas y le contamos los detalles en el siguiente informe. Las peluquerías vuelven a abrir en ATI cuando Irlanda entra en la fase 3 de desescalada de las restricciones para combatir el COVID-19. Los destinos turísticos más visitados de Egipto se están preparando para recibir turistas bajo estrictas medidas de salud y seguridad debido a la pandemia de coronavirus. Miembros del Congreso Nacional Indio en la ciudad de Amritsar se manifestaron el lunes contra el aumento de los precios del combustible, que según ellos es responsabilidad del gobernante Partido Popular Indio en medio de la crisis del coronavirus. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Así el resumen de las noticias internacionales más destacadas de la jornada. Nos vemos más adelante. Vamos a la siguiente información. ¿Tienes tos? Toma Broncoelix, jarabe expectorante de origen natural que ayuda a eliminar la flema. Además, abre las vías respiratorias y baja la inflamación y alivia la tos. Broncoelix no contiene azúcar, con agradable sabor, ideal para toda la familia y diabéticos. Broncoelix, jarabe natural que alivia la tos. Continuamos con más información. Es momento de conocer lo más destacado en el ámbito deportivo. Zuli Rodríguez nos ha preparado el siguiente resumen. El Barcelona empató por 2-2 con Celta de Vigo en el Estadio Municipal de Balaídos por la fecha 32 de la Liga Santander. En la primera parte del encuentro, Luis Suárez aprovechó una acción de estrategia en un balón parado para enviar la pelota al fondo de las redes cuando corría el minuto 20, ventaja con la que se irían al descanso. El Celta logró empatar 5 minutos después de la reanudación en un contraataque que dirigió Okay Yokuslu y que culminó en el ruso Fedor Smolov. Pero en el minuto 67, la conexión entre Messi y el pistolero Luis Suárez volvió a aparecer para poner de nuevo en ventaja al Barcelona. Sin embargo, a falta de 2 minutos de finalizar el partido, al 88 llegó el tanto de Aspas, que marcó de falta desde el borde del área y sorprendió a Ter Stegen para frustrar al Barcelona y solamente hacerlo sumar 1 punto en plena lucha por el liderato de la tabla con el Real Madrid. Y hablando del equipo blanco, los de Zinedine Zidane vencieron 1-0 al Español y ahora son líderes absolutos de la liga, superando al equipo culé. El equipo dirigido por el francés venció por 1-0 al Español en el RCD Stadium gracias a un gol de Casemiro, que será recordado por la tremenda brutalidad de asistencia de Karim Benzema, quien sacó un taco para el único gol del encuentro. Ahora el Madrid es líder con 71 puntos, 2 abajo quedó el Barcelona en la segunda posición de la tabla española. Los veteranos Gianluigi Buffon, de 42 años, y Giorgio Chiellini, de 35, ambos con más de un centenar de presencia en la selección italiana, van a seguir un año más en la Juventus de Turín, al haber alcanzado las partes un acuerdo de ampliación del respectivo contrato por una temporada más. El meta está en la vecchia señora desde 2001, cuando fue traspasado desde Parma a cambio de 54 millones de euros, que entonces era la mayor cifra pagada por un club en concepto de traspaso. Abandonó la entidad en verano de 2018 para estar una temporada en Paris Saint-Germain, tras la cual regresó a la entidad piamontesa. Chiellini, por su parte, llegó a Juventus en 2006 a cambio de 2.2 millones de euros pagados a Livorno. Ha conquistado en 8 ocasiones el Scudetto como el cuadro bianconero, además de 4 Copas de Italia y 4 Supercopas italianas. J.R. Smith va a fichar por los Lakers. Según informaron diversos medios, el escolta está a un paso de firmar por la franquicia angelina, algo que hará en las próximas horas.
El exjugador de los Cleveland Cavaliers llegará a un acuerdo por lo que resta de temporada y será incluido en la lista de disponibles para viajar a Orlando, Florida, donde se concluirá el curso del baloncesto 2019-2020 en la NBA. El interés de los Lakers por Smith era un secreto a voces y las negociaciones se han llevado a cabo en las últimas horas. Y con esta información deportiva nos vamos a una pausa, ya regresamos con más. Vamos a más información y ante la emergencia por el coronavirus, la alcaldía de San Sebastián Salitrillo decidió prestarles tierras municipales a decenas de familias para que produzcan sus propios alimentos. Además, entregó insumos y también les garantiza asesoría técnica, convirtiéndolos esto en un proyecto ejemplar en la zona occidental del país. Conocemos más en la sección Hechos del Agro con el periodista Julio Guevara. Aquí la tierra se lució. Le permitió a decenas de personas comenzar a recolectar buenas cosechas. Son habitantes de San Sebastián Salitrillo en Santa Ana. Hombres y mujeres que jamás pensaron cultivar, pero como un regalo de la vida, les llegó una oportunidad y dijeron, vamos con todo. Pues de la manera que nos estamos ayudando es fácil, ¿verdad? Como sabemos que estamos en la pandemia aún, no salimos a trabajar ni nada de eso, entonces todas las plantaciones que tenemos acá los consumimos, ¿verdad? Eso nos ayuda económicamente y también nos ayuda a no salir al mercado a exponerlo, ¿verdad? En este lugar, desde hace varios meses, se le apuesta al agro y la emergencia por el coronavirus motivó para fortalecerlo aún más. La municipalidad realizó un censo. Personas de escasos recursos fueron tomadas en cuenta para un proyecto agrícola. Resulta que propiedades municipales que estaban en desuso fueron repartidas entre decenas de familias en varias colonias y comunidades. Hablamos de un préstamo de tierras para que durante el invierno los beneficiados puedan producir hortalizas y granos básicos. Al inicio fueron casi solo adultos mayores y madres solteras, pero posteriormente fueron agregando otras personas. ¡Interesante! Lo producido es para ellos. El resultado del trabajo que han y están realizando sin gastar ni un centavo, porque además la comuna les entregó insumos y los mantiene bajo asesoría técnica para que sepan cómo actuar ante la aparición de plagas o enfermedades. En realidad, la mayoría son personas que nunca habían trabajado la tierra, pero fueron motivadas al punto de aceptar incorporarse a la iniciativa. Algunas ya recolectaron más de una cosecha y aseguran que les fue muy bien. Nosotros los que ya no somos muy grandecitos, para nosotros esta actividad de los huertos es un aliciente, es una forma de seguir viviendo. Este proyecto generó más ideas. Fue así como algunas áreas se están utilizando también para huertos municipales. Lo que aquí se cosecha es para toda la comunidad. Quiere decir que se trabaja sin egoísmo, porque hasta otras personas gozan de los beneficios que se están logrando con estas siembras. La pretensión era prácticamente que se cultivaran rábanos, lechuga, moras, chipilines, cosas que generaran alimentos, ¿verdad? en las familias, ¿verdad? Y que las familias con esta ayuda, ¿verdad? Al recoger las cosechas fuera para ellos, ¿verdad? Para generar lo que es sostenibilidad alimentaria. Tras la cuarentena domiciliaria, muchas personas de esta zona perdieron sus empleos. Con tristeza relata que se quedaron sin opción, pero surgió esta iniciativa que ahora los mantiene ocupados
les garantiza alimentación y la generación de ingresos, porque parte de las cosechas salen a venderlas. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Y esta es información importante para usted. Protecno es la aspersora más resistente. Por ser fabricada en El Salvador, cuenta con respaldo técnico y una completa existencia de repuestos que respaldan su compra. Encuentre su aspersora Protecno en el agroservicio de confianza, disponible en presentaciones de 15, 17 y 20 litros. Protecno, su aspersora garantizada. Vamos a ver la siguiente nota. Diego, la tortuga gigante de las Islas Galápagos en Ecuador, volvió a su hogar después de haber ayudado a salvar a su especie. Veamos. Transcurrieron cerca de 90 años para que esta tortuga retorne a su hábitat natural en la isla Española, localizada a unos 1000 kilómetros del territorio continental ecuatoriano. Significa haber alcanzado el éxito en este programa de investigación durante todos estos años, en el cual se invirtieron esfuerzos de guardaparques, técnicos y científicos. Diego y otros 14 ejemplares participaron con éxito en un programa de reproducción y crianza en cautiverio que logró salvar la especie Chelonides judensis y hacer que su número se multiplique. Sin duda alguna es un programa exitoso, ya que logramos restaurar esta población casi al borde de la extinción, solo con 15 individuos, y actualmente con una población de más de 2000 individuos en la isla Española. Esta tortuga forma parte de un grupo que llegó al zoológico de San Diego en Estados Unidos a partir de 1928. El propósito en ese entonces fue salvarlo de los depredadores. Sin embargo, en 1976 retornó a Ecuador, debido a que era uno de los pocos ejemplares macho que existía en el mundo para la época. Luego de más de 4 décadas, los científicos calculan que al menos un tercio de la población actual proviene de Diego. Son 17 años que he estado junto a él. Hemos podido ver el comportamiento que él ha tenido en su corral, siempre dominante. Las tortugas que fueron reintroducidas cuentan con un sistema de rastreo satelital que permitirá su seguimiento durante el periodo de adaptación a la vida natural, que es de 6 meses. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Con esta información vamos a un corte. Al regresar el espacio de la entrevista, ese día tenemos ya en el estudio al presidente de ANDA. Volvemos. Ver a mi Dieguito con fiebre era preocupante, pero le di Tapsin Niños y combatimos al gigante de los moquitos, al dragón de la fiebre y al monstruo del dolor. Nuevo Tapsin Niños en tabletas masticables. Es Bayer. En Galvaniza le fabricamos de inmediato sus techos y polines a su medida, al centímetro exacto, sin costo adicional. Ahorre tiempo y dinero evitando cortes, traslapes y desperdicios. Solo en Galvaniza, número 1 en hierro y techos. ¿Sabía que durante muchos años diferentes estudios han descubierto los beneficios del magnesio? Y es que sabemos que el magnesio es uno de los minerales indispensables para el organismo, por lo que se recomienda tomarlo. Davida es ese suplemento nutricional que le permite los beneficios del magnesio. Tome Davida y verá cómo mejora su calidad de vida. Lea detenidamente las instrucciones en la viñeta. En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico. El zancudo transmisor del dengue y chikungunya se cría en lugares donde se acumula agua. Por eso, tapa los recipientes que almacenan agua, como barriles, pilas y tanques. Además, antes de llenarlos, aplica lejía pura a las paredes de pilas y barriles, dejándola actuar por 15 minutos. Haz tu parte, cuida tu salud y la de tu familia. Esta es una campaña de Red Salvadoreña de Medios, en apoyo a la prevención del dengue y el chikungunya. Si tu dolor de cabeza resuena como un gong, toma Dolofin Rápida Acción para tu dolor de cabeza. Dolofin Rápida Acción, un producto de la familia Dolofin, de Laboratorios López. Te invito a formar parte de Bancovi DRL, brindándote la tranquilidad que mereces al confiarnos el manejo de tus ahorros e inversión. Por ti crecemos, avanzamos e innovamos. Continuamos.
Vamos al espacio de la entrevista acá en Noticiero Hechos. Hoy conversaremos con el presidente de ANDA, Frederick Benítez, diversos temas que hay en agenda, el servicio de agua potable, también cómo ha trabajado la autónoma durante esta emergencia del COVID-19, el caso de la facturación, también cómo se han visto afectados y bueno, el servicio de agua potable que también se está trabajando para establecerlo en diferentes partes del país. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Es un gusto para mí estar aquí contigo para platicar de los temas que compete a la institución, qué es lo que hemos hecho, qué estamos haciendo, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos lograr, cómo estamos inaugurando pozos. Como han visto, hemos estado trabajando, no hemos parado como institución. Los trabajadores de ANDA han estado 7/24, 24/7, como le quiera decir la gente, prestos para cualquier problema que se dé en la calle, para solventar problemas. Así que gracias por la invitación, Raúl. Presidente, entrando en materia, durante esta emergencia que hemos tenido del COVID-19, ¿cuál ha sido la labor que ha desempeñado la autónoma hasta el momento? ¿O cuál es el trabajo desarrollado? Los hemos visto, por ejemplo, inaugurando pozos y luego también reactivando el servicio de agua potable en algunas zonas que ha sido afectado, pero en términos generales, durante estos meses, ¿cuál ha sido el trabajo desempeñado? La institución no ha parado, como te mencionaba, dentro de la emergencia del COVID-19. A nosotros nos alcanzó esta emergencia porque ya veníamos con la emergencia del día a día que tenemos por la rehabilitación de las pavas, en donde hemos estado inaugurando, rehabilitando nuevos pozos, y en el primer año de gestión hemos, entre rehabilitados y nuevos pozos, hemos inaugurado alrededor de 120 pozos, algo que antes nunca se había visto. Y en el gobierno del presidente Nayib Bukele estamos dando un salto de calidad que es hacia donde queremos ir. Y dentro de la pandemia del COVID-19, hemos estado trabajando siempre en la rehabilitación, en perforación de pozos. El día de ayer inauguramos un pozo nuevo para la colonia Nuevos Horizontes. La semana pasada inauguramos un nuevo pozo para Antiguo Cuscatlán, en la colonia La Sultana, que son pozos que nos han dado un buen resultado, más de 400 galones por minuto, lo que nos va a permitir beneficiar a más de 1.500 familias por cada pozo. Y los trabajadores de ANDA hemos estado trabajando de lunes a domingo, 24 horas, pendientes que a la gente no le falte el servicio de agua potable, pendientes por cualquier queja, pendientes por cualquier demanda. Y también como gobierno articulado hemos estado apoyando al gobierno central en la repartición y entrega de paquetes alimenticios en los departamentos de Cabañas y en el departamento de San Vicente. El día de ayer terminamos de entregar en la cabecera departamental de San Vicente. Solo en San Vicente entregamos alrededor de 16.400 paquetes de alimentos, y entre Cabañas y el departamento de San Vicente entregamos más de 100.000 paquetes alimenticios, por lo que se está trabajando, no hemos parado. Tenemos un presidente que está preocupado por cada y una de las familias de los salvadoreños, y nosotros como parte del gobierno central estamos apoyando en esta misión, porque lo más importante de este gobierno, de nuestro presidente Nayib Bukele, es la población, y hemos estado llegando hasta los lugares que la gente que nos está viendo ni se imaginan que hemos llegado. Por ejemplo, el video que usted está viendo, tuve la oportunidad de conocer a don Gertrudis, un señor que vive en un caserío de Apastepeque, y el señor, muy agradecido, con lágrimas en sus ojos, le mandaba un mensaje de agradecimiento a nuestro presidente Nayib Bukele, que nunca nadie se había tomado la misión de llevar este beneficio a la población, y eso es lo que hemos andado haciendo. Y como ANDA, seguimos perforando. El día de mañana vamos a inaugurar un pozo nuevo en la colonia Las Delicias, y este pozo va a abastecer a toda la colonia Las Delicias y también a la colonia que se encuentra cerca, que es Pinares de Suiza. Son dos colonias que han venido atravesando, no desde hace un año, un problema de agua, no 2 años, sino que más de 5, 10 años han tenido ese problema del servicio de agua potable, y mañana, gracias a Dios y gracias al gobierno de nuestro presidente Nayib Bukele, vamos a solventarle ese problema. Van a tener agua todos los días, no les va a faltar el agua a partir de mañana. Las Delicias y Pinares de Suiza, que les vamos a hacer una ampliación para que ellos también reciban una mejora, van a tener un mejor servicio
de agua potable. Y a eso le estamos apostando, que cada colonia, cada municipio tenga su propio servicio o su propia fuente de agua, que ya no dependan de los sistemas grandes. En Santa Tecla tenemos otro pozo que vamos a inaugurar muy próximamente, que le va a dar agua a los Alpes Suizos 1, Alpes Suizos 2, al residencial Europa. Y en Santa Tecla tenemos otro pozo también que va a beneficiar toda la parte de la Sabana 3, que es donde últimamente hemos tenido problemas, que es un pozo que estamos perforando frente a Plaza Merliot en una planta de bombeo que se conoce como el T11. Tenemos un avance ya de un 60%, estamos perforando, como pueden observar en imágenes, ese es el pozo que le va a dar agua potable a Alpes Suizos 1, Alpes Suizos 2 y al residencial Europa. Ahí me acompaña una habitante de Alpes Suizos 2, se llama Jessica, recuerdo que se llama, y ella pudo ver de primera mano cómo estábamos revistiendo el pozo, que es una tarea muy dura, no es fácil. Perforamos ese pozo a 300 metros y ahí ustedes pueden ver la tubería, esa es la tubería de rejilla, que es donde entra el agua y luego es succionada por una bomba y luego se manda a la red de distribución. Y estamos trabajando, seguimos trabajando, tenemos otro pozo en el Congo, tenemos otro pozo también para mejorar la parte de Santa Elena, tenemos otro pozo para mejorar Zaragoza, tenemos otro pozo que vamos a llevar la máquina esta semana a Ciudad Crediza, Soyapango, que es otro lugar donde se ha sentido desde hace años el problema del agua potable. También tenemos en San Martín, llevamos 4 pozos, en Los Almendros llevamos otro pozo. Tenemos, de los 120 que perforamos en el primer año de gestión, nuestra meta para el segundo año son perforar y equipar 100 pozos más, en donde ya tenemos en ejecución 27 pozos que ya los estamos perforando y esperamos entregarlos a corto plazo. El tema de la facturación durante esta emergencia, ¿qué reporta ANDA? ¿Cuánto disminuyó el tema de la factura debido a esta emergencia? Debido a la emergencia que estamos atravesando, no a nivel nacional, sino que a nivel mundial, y donde nos vemos afectados como ANDA, hemos bajado de facturación. La caída de los ingresos se vino a un 80% a lo habitual que habíamos tenido. Un ejemplo que yo siempre le doy a los diferentes medios de comunicación es que teníamos un promedio, los mejores días, entre buenos días y unos días regulares, teníamos ingresos hasta de $250,000 diarios. Y con la entrada del COVID-19 tuvimos días de ingresos con $800, $1,000, $1,200, y tú ves la diferencia entre 800 a $250,000 es una diferencia muy grande. Entonces, eso nos ha venido a afectar a nosotros como institución los ingresos, pero hemos garantizado los salarios de nuestros trabajadores, porque lo más importante que tenemos como institución son nuestros trabajadores, y por eso estamos trabajando en un gobierno articulado de nuestro presidente Nayib Bukele. Él conoce de todos los temas de agua y se le pasó la solicitud a Nelson, a nuestro ministro de Hacienda, para que nos ayudara y se nos hiciera un refuerzo presupuestario y así poder pagar los salarios de los trabajadores los meses de mayo, junio y julio, porque según los ingresos que estábamos teniendo, teníamos proyecciones financieras que íbamos a caer aún más, pero la proyección no se cumplió, falló, y nos mantuvimos entre 80, 75, la gente y las empresas han empezado a pagar, vamos recuperándonos poco a poco y esperamos que esto se vaya normalizando, y esto es a nivel mundial, ¿verdad? No es a nivel nacional, sino que eso está pasando en todo el mundo. La disminución fue aproximadamente de $15.8 millones, para ponerlo en cifras. Fíjate que la reducción que tuvimos mensual, que tuvimos de 12 millones a 12.5 millones que estábamos percibiendo mensual, caímos a percibir únicamente alrededor de $4 millones mensuales. Entonces tú ves ahí la diferencia de 12,5 a 4 millones, entonces sí se siente. Entonces ya no nos alcanzaba para pagar salarios, ya no nos alcanzaba para pagar el costo que pagamos por la titularización, ya no nos alcanzaba para pagar proveedores, ya no nos alcanzaba para pagar energía eléctrica, porque la factura de la energía eléctrica en la institución es uno de los rubros más altos que tenemos y no podemos dejar de pagar, pero gracias a la intervención del secretario privado, de Ernesto Castro, el presidente Nayib Bukele, la comisionada, el ministro de Hacienda, tuvimos ese refuerzo presupuestario y hemos logrado honrar
un poco de la deuda que tenemos con las distribuidoras eléctricas. Todavía les debemos, pero la semana pasada ya se les hizo un abono para ir manteniendo el pago a tiempo y una muy buena relación con ellos, porque nosotros, así como estamos inaugurando pozos, dependemos bastante de ellos, porque todos los pozos que inauguramos necesitamos el servicio de energía eléctrica y no podemos estar en malas condiciones con las distribuidoras eléctricas porque nos responden de inmediato, del sur, AES. Nosotros les llamamos y les decimos, mire, tenemos este proyecto nuevo, necesitamos la conexión. Ellos van y lo hacen. Por ejemplo, el día de mañana que vamos a inaugurar el Pozo Las Delicias, ya del sur, el día de ahora, está dejándonos energizada la planta para que hoy en la tarde hagamos pruebas y ya mañana en la mañana, cuando inauguremos, ya la gente de la colonia Las Delicias tenga un servicio de agua potable continuo, eficiente, 24 horas al día. Y el proceso de pago de esos 3 meses de las facturas, ¿cómo se va a hacer? Escuchamos que sería aproximadamente en 12 cuotas o dependiendo también de cómo sea la deuda que tengan las personas durante estos 3 meses. Pero ¿cómo se va a hacer ese proceso de pago? Porque tenemos bastantes preguntas en nuestra transmisión que tenemos en Facebook. Por ejemplo, la gente que le ha estado llegando el recibo y se le salen acumuladas las cuotas de los 3 meses que estuvimos dentro de la cuarentena, fácilmente se van a poder acercar a una de nuestras agencias o hacerlo todo vía digital. En la página web de ANDA pueden ingresar y ahí les vamos a calcular las cuotas en donde las vamos a marcar desde 12 meses hasta 16 meses. Nuestro presidente dio esa oportunidad o dio ese beneficio a toda la población del que no pueda pagar la factura de los servicios básicos, en este caso el agua, la va a poder distribuir en 12 o 16 cuotas. Entonces, si usted tiene la factura de agua y le aparece montado los 3 meses anteriores, no se preocupe. Ahora, en estos meses no le vamos a desconectar a nadie y nadie va a quedarse sin el servicio de agua potable y el pago lo van a poder hacer entre 12 a 16 meses. Por ejemplo, presidente, bueno, tenemos varios comentarios, les voy a trasladar algunos y preguntas también de la población. Por ejemplo, tenemos acá en Altavista, hace falta servicio de agua potable, nos dice Madi García. El problema de Altavista, ahí, presidente, y también en la colonia Reparto Los Ángeles en San Martín, nos pregunta Marisol Pleites. Fíjese que en el caso de las Altavistas, como todos sabemos, el año pasado tuvimos la intervención de la planta potabilizadora de Las Pavas, iniciamos los trabajos de rehabilitación de las Pavas y ahí es donde se crea el plan de contingencia que tenemos por parte de ANDA para mejorar, perforar, rehabilitar nuevos pozos. Entonces el agua de Las Pavas ha sido disminuida debido a la rehabilitación, por lo que lugares como las Altavistas, unas colonias de Soyapango, San Martín, Cimas de San Bartolo, Cumbres de San Bartolo, se ven afectadas en donde los ciclos que les estamos dando agua potable van entre 56 horas, le damos a la Altavista, luego pasamos esas 56 horas a Soyapango, luego esas 56 horas se las damos a Cimas de San Bartolo y regresamos al ciclo inicial. Entonces tenemos la producción de Las Pavas disminuida al 50%. Por eso es que se nos está complicando se le llegar el agua a las Altavistas, a unas colonias de Soyapango y Cimas de San Bartolo. Por lo que nosotros hemos optado a darles el beneficio a estos lugares, a estas colonias, en que no van a pagar y no se les está facturando desde el año pasado que iniciamos la rehabilitación de Las Pavas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no les estamos enviando factura. ¿Qué quiere decir también? Que no van a pagar hasta que tengan un buen servicio de agua potable. Mientras tanto, les estamos enviando camiones cisternas todos los días, agua embotellada todos los días, porque hasta que tengamos rehabilitada la planta potabilizadora de Las Pavas, vamos a mejorar Altavista, Cimas de San Bartolo, Cumbres de San Bartolo. En Altavista perforamos un pozo, el cual beneficia a unos polígonos, pero también llevamos otros pozos en la zona para mejorar otros polígonos que no logramos hacer llegar el agua por la distancia que recorre el agua hacia las Altavistas. De igual manera en Soyapango. En Soyapango tenemos colonias que nos cuesta hacerle llegar el agua, pero recientemente inauguramos un nuevo pozo que está ubicado en la finca Chantecuán. Y en la finca Chantecuán tuvimos un buen resultado. Tuvimos alrededor de 700 a 800 galones por minuto de producción de agua, lo cual significa que es una muy buena producción para la zona. Y ahora ya identificamos que hay agua en Soyapango. El agua siempre ha estado ahí, siempre estuvo ahí y ha estado siempre en la finca Chantecuán.
Y con el señor alcalde de Soyapango tenemos una muy buena comunicación en donde él nos va a ayudar a crear, a perforar, a hacer un nuevo proyecto de una batería de pozos para que Soyapango tenga su propia fuente y ya no dependa de las pavas. ¿Qué significa eso? Al hacer esto, ya Soyapango no va a depender de las pavas. Entonces el agua que llegaba a Soyapango se la vamos a dejar a las Altavistas y así vamos a mejorar el servicio del agua potable en las Altavistas, Cimas de San Bartolo, Cumbres de San Bartolo. Todo es parte de un rompecabezas que tenemos y que estamos trabajando desde el año pasado con nuestro presidente Nayib Bukele, y es un plan estratégico que se trazó desde el inicio de la gestión de nuestro presidente, en donde los primeros resultados han sido 120 pozos en el primer año de gobierno de nuestro presidente. Yo la semana pasada le decía a un amigo, primer año de gestión del presidente Nayib Bukele, 120 pozos rehabilitados y perforados. Y lo comparábamos con el primer año de gestión del Frente, del FMLN, cuando estuvo su primer presidente. ¿Cuántos pozos perforaron ellos? Ninguno. ¿Qué fue lo que ellos dejaron en el primer año de gestión? Fueron 2 presidentes de ANDA y ni un pozo. Y ahora el gobierno del presidente Nayib Bukele deja 120 pozos perforados y rehabilitados. Y aparte de eso también iniciamos la rehabilitación de la planta potabilizadora más grande del país, por lo que nos lleva a tener buenos resultados. Hay lugares que todavía no hemos llegado, pero estamos trabajando para llegar. Lo que le mencionaba, vamos a iniciar perforaciones de pozos en Ciudad Crediza, Sierra Morena, Altos del Cerro, Montes de San Bartolo. Esto va a tener un giro totalmente diferente. El tema de los recibos, presidente, porque nos están preguntando también las personas, porque hay lugares de que no les ha llegado el recibo durante este periodo. ¿Cómo van a hacer? ¿Tienen que ir ellos a una agencia de ANDA o les va a llegar el recibo ya con las cuotas desglosadas que deben cancelar durante este periodo? Y también aprovechando, hay algunos que están denunciando que han venido con algunos recargos, los recibos que sí están llegando en algunos hogares. Por ejemplo, en San Julián, Sonsonate, nos dice un amigo televidente que anteriormente era de $13 y hoy ha llegado de $19. Con respecto a las personas que no les ha llegado recibo, no se preocupen, ustedes no salgan de su casa, quédense guardando la cuarentena, quédense, no salgan. Nosotros como institución les vamos a hacer llegar el recibo. Y el recibo, como les mencionaba anteriormente, si les llega el recibo, ustedes van a tener la posibilidad de diferir sus pagos, ya sea 12 meses o 16 meses. Pero usted tranquilo, que nadie les va a desconectar el servicio de agua potable. Es un beneficio que nuestro presidente Nayib Bukele le está dando a la población. Usted quédese en casa, no se preocupe. Aquí lo que estamos haciendo es pensando en ustedes. Estamos poniendo como prioridad a la población. Segundo, lo demás. O sea, ustedes no se muevan, no vayan a las agencias, no les ha llegado el recibo, porque también dentro de la pandemia el equipo que tenemos nosotros como institución que reparte los recibos se fueron a cuarentena. ¿Por qué? Porque hay gente que tendría que andar dispersa en todo el país y lo que menos queremos es tener movimiento de personal que ande en la calle haciendo lo que queremos evitar y lo que ha querido nuestro presidente evitar, que el virus se disperse. Entonces, ellos están en cuarentena. Cuando llegue el momento y ellos regresen, ellos les van a llevar su recibo. El otro caso, el otro punto que mencionabas, Raúl, es que si le llega con mora o que le llega montado un recibo, tampoco no se preocupe. No se preocupe, y eso lo podemos resolver desde la página web de ANDA. Pueden ingresar, pueden poner ahí su reclamo y desde ahí le vamos a dar salida. Ustedes no se preocupen, no salgan de la casa, nadie les va a desconectar. El servicio de agua potable está garantizado, así lo prometió el presidente Nayib Bukele y así lo vamos a hacer. A nadie se le va a desconectar. Presidente, también aprovechando la oportunidad, esta mañana diputadas del FMLN llegaron a la Oficina de Acceso a la Información de ANDA a pedir datos respecto al proceso de contratos del 14 de marzo al 28 de junio, presidente. Así es, este día tuvimos la visita de 2 diputadas del partido FMLN, en donde ellas llegaron a solicitar información, se acercaron a la Oficina de Acceso a la Información, estuvieron con nuestro delegado, él recibió la solicitud y se les va a contestar como manda la ley.
Y escuchaba yo una de las declaraciones de ellas que estaban preocupadas por la falta del servicio de agua en ciertos lugares y que no sabían qué había pasado. Entonces, es bien irónico que ellas digan eso porque han sido parte del FMLN por años y el problema del agua ha sido de años, ¿verdad? Estuvieron 10 años en el poder, el ejemplo que le acabo de poner, primer año de gestión del Frente, ¿cuántos pozos hicieron? Ni uno. Tuvieron 2 presidentes de ANDA y no inauguraron ni un pozo. Y ahora, en la gestión de nuestro presidente Nayib Bukele, son 120 pozos. Los números son claros. Y lo que ellos están solicitando se les va a entregar como la ley manda, ¿verdad? Nosotros estamos abiertos, transparentes, serenos, y lo que queremos hacer es seguir y seguir y seguir trabajando. Porque hay lugares como Las Delicias, que mañana vamos a inaugurar el pozo, estuvieron más de 10, 15 años con ese pésimo servicio de agua potable y ahora vienen que se preocupan. ¿Por qué no se preocuparon antes? Pero eso no lo puedo contestar yo. Lo único que puedo hacer yo es seguir trabajando para la población, inaugurando pozos, rehabilitando pozos, que para eso estamos nosotros, para solventar a la población. Entiendo que las diputadas piden procesos de adjudicación, presidente, de estos meses. Así es, se les va a entregar, o sea, ellas entregaron una solicitud, la ley se les va a entregar todo lo que están pidiendo. Todo se ha hecho conforme a la ley. Se han contratado empresas que se dedican a perforación de pozos, no como se hacía antes. Contrataban empresas que se dedicaban a hacer remodelaciones en tabla roca y esas empresas eran las que perforaban pozos en los casos que se perforaron, ¿verdad? Entonces ahora nosotros no tenemos nada que esconder, estamos transparentes, se les va a entregar. Tenemos empresas no de nivel nacional, sino que son a nivel regional. Sagrisa, Hidrotec, Perfotec, Dipersa. Entonces son empresas que tienen sólido prestigio, tienen un récord, se dedican únicamente a perforaciones de pozos y equipamiento de pozos. De eso han trabajado toda su vida, son los mejores en la región. Entonces nosotros les vamos a entregar contratos, les vamos a dar toda la información que han pedido, sin guardarnos nada. Presidente, antes de concluir la entrevista, siguen habilitados los números de ANDA para hacer las denuncias, los reportes y también las cuentas de redes sociales, las oficiales de ANDA. Así es, toda la población, si tiene alguna queja, puede llamar al 915, al 2247-2525, a la página web de ANDA, al Twitter oficial de ANDA, a la página de Facebook de ANDA, al Instagram de ANDA, a mi página de Twitter personal también. A veces me escriben, yo trato de contestarles a la mayoría que puedo, pero no logro hacerlo porque me entenderán que no paso solo viendo el celular, sino que también tenemos que andar solventando problemas, pero cuando puedo le contesto a la población y trato de solventarle al momento. Y nada más le pido que nos tengan consideración, paciencia, estamos trabajando para mejorar, como le mencionaba, mañana Las Delicias. Dentro de poco va a ser Alpes Suizos 1, Alpes Suizos 2, Residencial Europa. Se les va a solventar el problema de una vez por todas. Esta semana, si Dios quiere, vamos a mover la máquina para Ciudad Crediza. Y Ciudad Crediza ha sido una colonia que ha sufrido el servicio de agua potable por años. Y ahora en el gobierno de nuestro presidente Nayib Bukele vamos a llegar a Ciudad Crediza y les vamos a solventar el problema de una vez por todas, así también como en la colonia Los Almendros, y lo estamos haciendo por ellos. Muchas gracias, presidente, por haber estado acá con nosotros en Noticiero Hechos. Gracias a ti, Raúl. La verdad que es un gusto estar aquí contigo y gracias. Buenas tardes. Vamos a un corte y ya volvemos. Seguimos con más información y le damos seguimiento a este caso en el municipio de Apopa, donde continúan los problemas de acumulación de la basura. Veamos. La acumulación de basura sigue en las calles de Apopa. Sus habitantes están desesperados ante la falta de atención al problema por parte de la alcaldía. En la colonia Vista Bella 1, los desechos sólidos sobresalen en la calle principal. Ay, ya no se aguanta este mal olor. Está lleno de moscas, gusanos y de todo, ya no se aguanta. Tanta mosca, en primer lugar, gusanos, que todos andan también a veces. Y también el otro basurero. El problema es que de nada sirve.
ir y que le digan sí, ya vamos, pero si no se hacen las cosas, lo mismo que vamos. ¿Pero qué piensa hacer la comuna? Conversamos con su alcalde y dice que el Consejo de la Municipalidad ya aprobó una medida para atender la situación. Y solamente me aprobaron 3 camiones y un minicargador o bocap que le llamamos nosotros, ¿verdad? Entonces, en este momento, pues se está contratando a esos y estoy entendido que hasta el día lunes van a comenzar a trabajar ya esos camiones. El 29 de junio, los camiones recién contratados empezarán a recolectar la basura acumulada en las colonias y calles. Caso contrario, los habitantes de la Vista Bella 1 sostienen que irán hasta la alcaldía a tirar las bolsas de desechos sólidos. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y todos los días llegan hasta nuestra sala de redacción esos problemas que muchos ciudadanos están enfrentando. Hemos preparado un resumen en la sección Hechos en tu comunidad. Y todos los días llegan hasta nuestra sala de redacción esos problemas que muchos ciudadanos están enfrentando. Hemos preparado un resumen en la sección Hechos en tu comunidad. Los habitantes de la comunidad Peralta, barrio Lourdes de la 21 Avenida Sur en San Salvador, denuncian fuga de agua potable. La humedad ha hecho que el carril derecho de la calle esté fuera de uso y el otro carril a punto de colapsar por haberse formado un bache. Los residentes piden que ANDA pueda reparar esta fuga, puesto que lleva más de 2 meses sin ser escuchada su denuncia, y así evitar algún tipo de accidentes en la zona, ya que la única señal de advertencia que tienen son ramas de árbol. Más de 22 días sin servicio de agua potable, denuncian los residentes de la colonia Sierra Morena 1, polígonos 26, 27, 28, 29 y 30 de Soyapango. Los afectados reportan hacer llamadas constantes a ANDA, pero hasta el momento el problema no se ha solucionado. Además, exponen que cuando se han enviado pipas con agua, únicamente llegan a la calle principal y no llegan a los pasajes más afectados. Piden urgentemente se les solucione este problema. Se reporta una fuga de agua potable en calle Motocross San Salvador, frente a los apartamentos El Manzano. Habitantes piden a ANDA la reparación. Los habitantes del cantón Los Llanitos en Ayutuxtepeque denuncian carencia de agua potable. Aseguran estar utilizando agua de las últimas lluvias. Piden a ANDA que el servicio sea restablecido, ya que es de suma importancia para aplicar los métodos preventivos y evitar un contagio por COVID-19. Denuncie los problemas de la comunidad marcando al 2560-1240. Y saben, otra enfermedad que también está generando alarma entre la población es el dengue. Y en medio del desarrollo de la pandemia del coronavirus, esto se suma aún más para que los salvadoreños colaboren y estén en alerta, en este caso para eliminar los criaderos de zancudos. De acuerdo al boletín epidemiológico número 24, los casos sospechosos de dengue están aumentando. Hasta el 13 de junio ya se contabilizaban 3.306 personas que habían consultado por sospecha de dengue en los centros de salud. Aunque el total de casos confirmados suman 6, las hospitalizaciones por esa enfermedad rondan las 744. Los números representan una significativa reducción con respecto a 2019, pero la población debe estar atenta a prevenir un repunte de la enfermedad. Mantener tapados los depósitos con agua, hay ciertos sanitizantes del piso que ayudan. Lavando bien las pilas, echando abate, fumigando con baigón para eliminar los zancudos. El esfuerzo de los ciudadanos por eliminar criaderos de zancudos es clave para que la cifra no se eleve en medio de una pandemia como el coronavirus. Sí, hay varias enfermedades aparte del zancudo, ¿verdad? Y el coronavirus que está ahorita. Entonces es bueno que tomemos las precauciones nosotros mismos. Ese es un gran problema, que la gente está más alerta al coronavirus y
el zancudo no solo da dengue. Entonces me parece que debería de estar siempre alerta a la población porque ese es un mal de siempre aquí en El Salvador, ¿no? Esta enfermedad ataca a grupos vulnerables como niños y adultos mayores, transmitida a través de la picadura de un mosquito Aedes aegypti, y la estación lluviosa es propicia para que éste se reproduzca. Por eso es importante la participación de los salvadoreños en la prevención. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Vamos a noticias internacionales con Graciela Rajo. Adelante, Graciela. Seguimos con nuestro recorrido a nivel internacional y es que continúa la carrera para crear una vacuna contra el COVID-19 a nivel mundial. Una de las más avanzadas es la que realiza la Universidad de Oxford y es por ello que ya se están firmando una serie de acuerdos. Uno de los países firmantes es Brasil, que se pretende convertir en el centro de abastecimiento de Latinoamérica de ser comprobada efectiva esta vacuna. Brasil considera que un acuerdo por el que contará con la tecnología para producir la vacuna contra el coronavirus que viene siendo experimentada por la Universidad de Oxford y la capacidad de sus laboratorios le permitirán convertirse en el abastecedor del inmunizante para toda Latinoamérica. La previsión es de la Fundación Oswaldo Cruz, Fiocruz, mayor centro de investigación médica de Latinoamérica y vinculado al Ministerio de Salud, que será el responsable por la producción de la vacuna en Brasil en caso que los experimentos demuestren su eficacia y su seguridad, según el acuerdo anunciado este sábado. El acuerdo alcanzado con la Universidad de Oxford y con la farmacéutica AstraZeneca, responsable por la vacuna más prometedora hasta el momento contra el COVID-19, le garantiza al Ministerio de Salud de Brasil inicialmente 100 millones de dosis de la medicina y le permite, gracias a la transferencia de tecnología, producirla en el país posteriormente de forma autónoma. El acuerdo anunciado este sábado compromete a Brasil con un desembolso de $288 millones por las primeras 100 millones de dosis y por la transferencia de tecnología para producir una vacuna que ya está en su tercera fase de pruebas clínicas con humanos y es considerada por la Organización Mundial de la Salud como la más avanzada y prometedora. Para Noticiero Hechos, este es un informe de Gabriela Sosa. Quiero que nos vayamos a uno de los principales países afectados, el lugar donde se originó la pandemia de COVID-19, China para ser específicos, y es que los investigadores epidemiológicos del Centro para la Prevención y Control de Enfermedades del distrito de Fengtai en Beijing han estado trabajando 24 horas para rastrear los movimientos de pacientes confirmados y examinar a las personas que han tenido contacto cercano con cada uno de ellos, esto para frenar la propagación del COVID-19. Beijing mejoró su respuesta de emergencia al COVID-19 del nivel 3 al nivel 2 el 16 de junio, luego del resurgimiento de la epidemia. Del 11 al 28 de junio, Beijing reportó 318 casos transmitidos localmente, la mayoría de los cuales estaba relacionado con el mercado Sinfadín, ahora cerrado en la parte sur de la ciudad. La pandemia de COVID-19 no es la única que está afectando a nivel mundial, sino también una propagación de langostas que ha llevado a muchos países, incluso latinoamericanos, a decretar emergencia fitosanitaria. Desde finales de mayo, una inmensa nube de langostas del desierto comenzó a hacer recorridos por varios países de Sudamérica. Primero fue Paraguay y luego Argentina, y ahora amenaza con llegar a Brasil y Uruguay, generando alarma por su poder destructivo en cultivos y pastos. El gobierno brasileño declaró la emergencia fitosanitaria en 2 de los estados del sur del país ante el riesgo de que sus plantaciones sean atacadas por los enjambres de estos animales que se encuentran en el norte de Argentina. Esta plaga migratoria, una de las más destructivas del planeta, ha estado muy activa a lo largo del año. En África, por ejemplo, países como Kenia, Somalia y Etiopía ya han enfrentado 2 olas de estos insectos que amenazan con matar de hambre a 12 millones de personas, cuya subsistencia depende de los cultivos con los que estos insectos arrasan. Esta región africana está a la expectativa de la llegada de una tercera ola que se espera se registre en las próximas semanas.
Y es que según expertos, las langostas pueden llegar a afectar hasta el 20% de los cultivos en las zonas agrícolas de las regiones del mundo, afectando así la subsistencia de los seres humanos. Vamos a irnos ahora hasta los Estados Unidos, porque lo que inició con fuegos artificiales terminó en un incendio de grandes proporciones en Utah, Estados Unidos, que ha consumido al menos 200 hectáreas de terreno debido a los fuertes vientos. Varios complejos de apartamentos y viviendas fueron evacuados mientras la policía investiga los hechos. En la zona es prohibido el uso de fuegos artificiales. No se informaron de personas lesionadas y solo se reportaron daños estructurales. Hablemos del mal tiempo que vive en algunas regiones del mundo. España, por ejemplo, está atravesando una oleada de calor, la más grande que ha tenido en meses. Madrid está en alerta amarilla cuando los termómetros alcanzaron más de 39 grados centígrados este lunes. Cielos azules y aire caliente proveniente del norte de África provocarán días de temperaturas altas en los próximos días. No son desconocidos en esta época del año, pero sofocantes de todos modos, dicen los españoles, especialmente para aquellos que usan máscara facial obligatoria. Un termómetro en la parada de autobuses marcó 39 grados centígrados. La gente busca sombra y maneras de aliviar el calor. En el lago artificial del Parque del Retiro había menos personas de lo normal. El turismo ha sido gravemente afectado por el brote de coronavirus y las restricciones para evitar su propagación. Casi todos en el parque, incluso aquellos en bicicleta, usan máscaras faciales. Bien, mientras todo esto ocurre, el conflicto entre Estados Unidos y China parece no cerrarse y se amenazan con nuevas restricciones de visas. China anunció el lunes que impondrá restricciones de visa a las personas estadounidenses que se considere que interfieren en los asuntos relacionados con Hong Kong, días después de que el Senado de los Estados Unidos aprobara un proyecto de ley que imponía sanciones a empresas e individuos que socavan la autonomía de Hong Kong. El proyecto de ley del Senado apunta a unidades de policía que han tomado medidas enérgicas contra los manifestantes de Hong Kong, así como los funcionarios del Partido Comunista Chino responsable de imponer la Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, dijo el lunes que el proyecto de ley viola las normas básicas del derecho internacional y las relaciones internacionales. Insistió en que ninguna interferencia externa detendría la implementación de la legislación de seguridad nacional, que según los críticos comprometería severamente los derechos humanos en Hong Kong. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Son parte de las noticias más destacadas a nivel mundial que teníamos para usted. Gracias, Graciela, por el resumen de noticias internacionales, y así finalizamos la emisión de este día lunes. Pase buenas tardes, queda debidamente informado. Vamos con Celida Magaña. Gracias, Raúl. Como siempre, un placer haberles acompañado en esta entrega de noticias para iniciar la semana. Como Red Salvadoreña de Medios seguimos haciendo un esfuerzo por cuidar nuestra salud, pero también por reiterar ese llamado. Si no es necesario, mejor no salga de su casa, cuídese, cuide a los suyos, y si es necesario salir, porte siempre una mascarilla. El distanciamiento social es fundamental para evitar más contagios de COVID-19. Así concluimos, será hasta mañana. Buenas tardes. Buenas tardes.